Buenos días a todos y a todas, ¿qué tal están? Mi nombre es José Manuel Maroto Blanco y soy becario FPU del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. A continuación voy a presentar un trabajo que he realizado junto a mi compañera también de la Universidad de Granada, del Departamento de Antropología Social, Rosalía López Fernández, que se titula Asistencialismo en África, de las imágenes de prensa y ONGD a las de los libros de texto escolares. Antes de nada, también me gustaría pedir disculpas por no poder asistir presencialmente. Comentar que bueno, este trabajo no se enmarca en lo que podría ser mi tesis de doctorado, sino que se trata de una línea de investigación que abrimos recientemente, hace cosas así de un año, año y medio, que se trata sobre todo de analizar los prejuicios que hay sobre África en la escuela y analizar los libros de texto, que creemos que al ser el recurso más ampliamente utilizado nos puede dar muchas claves, ¿no?, para solucionar este problema. Bueno, espero que no sea muy aburrida mi presentación y nada, un abrazo muy fuerte, espero poder seguir este congreso vía Skype de alguna otra manera. Un abrazo. Bueno, y como ya decíamos con anterioridad, el trabajo se titula Asistencialismo en África, de las imágenes de prensa y NGD a las de los libros escolares. Ya hemos realizado una serie de trabajos. Digamos que la primera cosa que hicimos fue realizar unas 155 encuestas en un colegio público del Zaidín, en un barrio granadino. Escogimos este colegio porque se encontraba en un barrio donde la afluencia de inmigrantes era amplia y además habíamos realizado con anterioridad una serie de encuestas entre varios colegios, tanto públicos como concertados, y este colegio fue el que dio mejores índices, digamos, de racismo, es decir, eran menos racistas, ¿no?, sus alumnos, y consideramos que podía ser interesante analizar aquí, en este colegio, en este espacio, donde además hay muchísimos alumnos y alumnas de origen extranjero, analizar, digamos, esos prejuicios que existen en torno a África, ¿no? Realizamos la encuesta, nos dimos cuenta de que existía un racismo que además aumentaba con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de que estaban mucho más convencidos los alumnos, además, en cuarto de eso, mucho más convencidos que en primero de lo que decían, y además lo que decían tenía tintes muchísimo más racistas o incluso también paternalistas. Entonces consideramos que analizar los libros de texto era clave, ¿no? O sea, un instrumento ampliamente utilizado por el profesorado. Realizamos trabajos en el que comparamos la imagen de África y de la prehistoria, consideramos que tienen atributos parecidos. También analizamos lo que se habla y lo que no se habla de la historia de África o de digamos, la historia africana de España, ¿no? Porque hay muchísimos personajes históricos como Juan Latino, que fue un catedrático negro de la Universidad de Granada en el siglo XVI, XVII. Entonces, claro, consideramos que era muy importante eh, analizar qué se dice, cómo se dice, por qué se dice, qué no se dice. Y uno de los aspectos que nos parecía clave era analizar cómo se presenta África como un territorio de palitos. Entonces, en ese caso, hemos analizado tanto prensa como ONG, imágenes de ONG y de los libros de texto. ¿Cómo vamos a estructurar esta presentación? Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de por qué hemos realizado este trabajo, consideramos que es clave, ¿no?, aunque ya hemos dado unas pequeñas, digamos, ideillas. También nos gustaría hablar, ¿no?, de esa contradicción que existe entre la comunicación y la NGD, porque claro, como ya veremos más adelante, no dejan de utilizar estrategias capitalistas de marketing cuando sus valores o los valores que subyacen a ellas deben ser distintos. También haremos hincapié en la importancia de la fotografía, que es un elemento clave para construir identidad y también para deformar la realidad, ¿no? Bueno, acto seguido hablaremos de los objetivos que nos hemos propuesto y la metodología que hemos utilizado. Y por último haremos un breve repaso, ¿no?, sobre unas imágenes de prensa, también de las ONG más prestigiosas y de los libros de texto que en el caso de Andalucía, aunque tampoco difieren de otras partes de España, son las que tienen, de las editoriales que tienen una cuota de mercado más amplia. Y por último unas conclusiones que nos parecen también interesantes. ¿Por qué realizamos este trabajo? Bueno, en primer lugar porque existe un racismo en la escuela. Ya habíamos realizado un trabajo en el marco de una asignatura del máster de cooperación de la Universidad de Granada, en la que analizábamos los niveles de racismo y la verdad que son bastante altos, ¿no? Muchas veces hay ignorancia, muchas veces hay una visión paternalista y en otras ocasiones lo que hay es un racismo, ¿no?
consideramos que es básico, ¿no? La educación es básica, como también lo consideran otras instituciones internacionales. La educación es básica para frenar y para corregir esa xenofobia. También creíamos que existían unas lógicas capitalistas que, como podéis ver en la imagen, aquí caben muchos más, ¿no? Una imagen muy utilitarista del inmigrante. El inmigrante, digamos, que tiene como única forma de integración social el trabajo, también la lengua, ¿no? Aprender a hablar o incluso formar una familia aquí, ¿no? Pero consideramos que bueno, que estas lógicas capitalistas también troncaban, ¿no? Con profundas raíces históricas, ¿no? Estigmas, ¿no? De que ya Hegel, ¿no? Nos hablaba de que África estaba en el lugar de la no historia, ¿no? Como podéis ver en una de las imágenes que hay en la parte superior derecha, vemos una pirámide de Egipto y aunque no se percibe bien, quizá, pero sí, se suele, por ejemplo, utilizar la negritud para hablar de, o bien de las personas pobres. Como veis en la pirámide de Egipto, los trabajadores son más negros, ¿no? Que los faraones, cuando esto entra en contradicción con muchas investigaciones que han hecho otros compañeros. También vemos, ¿no? En la imagen de abajo, ¿no? Como alimentación, hablar de lo bueno y lo malo de la alimentación es hablar de personas blancas y personas negras. Hablar de acceso al agua potable es hablar del lujo de las personas blancas y de la pobreza de las personas negras, ¿no? Entonces consideramos que existían también motivos, ¿no? Para poder elaborar un trabajo y que saliera de estas lógicas. Em, También veíamos que había una relación contradictoria entre la comunicación y la ONG, ¿no? Porque claro, lo que veíamos es que las organizaciones no gubernamentales, que también tienen una influencia enorme, ¿no? Por los mensajes que transmiten y que como hemos podido comprobar en trabajos anteriores, tienen algo que ver también con la imagen que se transmite de la prensa, incluso los libros de texto, ya que en ocasiones los libros de texto utilizan imágenes de las propias ONG, veíamos que había una obsesión más mediática, ¿no? Y esa obsesión más mediática de llevar mensajes al gran público significaba también simplificar este mensaje. Y simplificar este mensaje muchas veces lo que conllevaba era utilizar la pena como negocio, ¿no? La pena, ¿no? Para captar fondos. Digamos que lo que se estaba potenciando era una solidaridad compulsiva, ¿no? Frente a una solidaridad reflexiva. Digamos que se confundían los medios con los fines, en otras palabras. Lo que se pretende o la impresión que se da que es que lo más importante es captar fondos, más que solucionar los problemas estructurales del mundo, ¿no? Entonces, partiéndonos de esta idea, de esta imagen contradictoria que existe o de esta relación contradictoria entre comunicación y GD más la de cómo la fotografía se configura como un elemento clave para construir identidad y deformar la realidad, sabemos que estos dos ingredientes formaban un cóctel muy peligroso, ¿no? Porque digamos que potenciaban el racismo que podía existir en la sociedad. Evidentemente el racismo que existe no se debe solo a porque la escuela se enseña de una manera o porque las ONGs venden un tipo de imágenes, ¿no? Hay muchísimas instituciones, ¿no? Que participan en este proceso, ¿no? Pero sí que es verdad que analizarlas todas sería, en un trabajo de minutos sería imposible. Entonces, claro, la fotografía, bueno, claro, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que vemos, la fotografía que se hace, ¿no? También tiene el objetivo de buscar algo en concreto y muchas veces utilizamos estas fotografías para hablar de los otros, ¿no? Una fotografía de un pobre es como, bueno, este es pobre, ¿no? Nosotros no, ¿no? El pobre africano, ¿no? Como veis en la foto, ¿no? Ahí se ve incluso un niño, se le ve el pene, ¿no? Y es una cosa que sería impensable, ¿no? Si fuesen blancos, seguramente asociaciones de padres, ¿no? Se pondrían nerviosos, ¿no? Decían, pero ¿cómo es posible, ¿no? Que se utilicen en los libros de texto este tipo de imágenes, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la imagen es una pequeña porción de realidad, no lo es todo, ¿no? Y si esas pequeñas porciones de realidad que se escogen, evidentemente con una intencionalidad, son imágenes negativas, pues es un poco lo que estamos hablando, ¿no? De cómo, ¿no? Al final, esa imagen la utilizamos para construirnos nosotros mismos, ¿no? Como decía mi abuela, no sé si era exactamente así, pero lo que dice Paco de Diego dice más de Paco que de Diego, ¿no? Es decir, lo que nosotros planteamos a la hora de construir o a la hora de realizar fotografías, construir discursos, habla más de nosotros como sociedad que de lo que consideramos otros foráneos. También pasa muchas veces que las fotografías se ponen en el lugar del mundo, es decir, vemos una fotografía y como se dice que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Parece que una fotografía no miente, ¿no? Y hombre, una fotografía puede ser manipulada de una manera clara, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta que las fotografías son imágenes subjetivas y que simulan experiencias reales, pero que son falsas, ¿no? Y esto se debe a que hay un problema, que es el ocularcentrismo que existe, ¿no? Que parece que todo lo que el ojo ve, ¿no? Es lo que manda, ¿no?
Entonces, claro, teniendo en cuenta estos dos ingredientes, ¿no? Pues, bueno, nuestro objetivo era presentar los libros escolares, saber si los libros escolares perpetuaban la imagen desvalida de África, o sin embargo, presentaba una imagen justa y digna y lo que hacía era un poco romper, ¿no? Con esa dinámica, ¿no? Nosotros hemos analizado libros de texto de segundo y tercero de eso, de las editoriales Santillana y SM, las que tienen más cuota de mercado, los periódicos más leídos en España, El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, La Razón y el ABC, la web de las principales ONGs como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, Save the Children, y hemos utilizado, bueno, un análisis crítico del discurso y una reflexión crítica, ¿no? Sobre las imágenes, ¿no? En cuanto a la prensa, y sé que tengo poco tiempo, ¿no? Pero sí que hemos visto que se utiliza muchísimo, ¿no? La imagen de la mujer. Se utilizan también mensajes, digamos, un poco contradictorios o un poco también encubiertos, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver, ¿no? Como la chica parece que está pidiendo ayuda, ¿no? A Ebola, if someone fever, call for help, ¿no? Digamos que está pidiendo ayuda, ¿no? Como todos los temas son en torno a violencia, la mayoría de temas que también presentamos el año pasado en este mismo congreso, ¿no? El tema de Boko Haram, pues la verdad que todas las imágenes giran en torno a elementos negativos, ¿no? También vemos que, por ejemplo, en el caso del secuestro de Boko Haram, incluso las propias mujeres blancas tenían un peso, un protagonismo mayor, ¿no? Como vemos aquí a Eva Longoria, ¿no? Portando una pancarta en la que dice Real men don't buy girls. Realmente lo que se ve es que la mujer blanca incluso llega a tener más voz que la mujer negra, ¿no? E incluso como vamos a ver en la segunda fotografía, la imagen tiene un grandísimo valor, que incluso en una imagen se ve otra imagen, ¿no? Y cómo se utiliza en ambas las imágenes femeninas y de mujeres, que es básico, ¿no? En la imagen que hay en la parte inferior, a la izquierda, vamos a ver una manifestación en Sudáfrica, ¿no? Y en la propia noticia se habló de que era una imagen de Nigeria, ¿no? Lo que significa, ni más ni menos, que da igual, ¿no? Con que sean negras, ¿no? Parece que el público europeo no va a discernir, ¿no? Si es un negro de Sudáfrica o un negro de Nigeria, ¿no? Cuando están a miles y miles de kilómetros separados. Y por otro lado vimos también que en las imágenes que se presentaban en la prensa, en el caso de Nigeria, por ejemplo, se utilizaban también mucho, o se juntaba la mezcla de islamismo con negritud, ¿no? Por lo tanto, digamos que se solía vender también el doble peligro, ¿no? Del ser negro y el ser musulmán, y que se ve representar una imagen de una mujer en una iglesia, ¿no? Que está llorando por la pérdida de su hija, ¿no? Porque evidentemente sus niñas son cristianas, ¿no? Son una población cristiana de Nigeria. ¿Qué ocurre con las imágenes de la ONG? Evidentemente las imágenes de la ONG intentan salir de estas imágenes de conflicto, sin embargo sí hemos visto que existe también una utilización muy extendida de la imagen del niño, de la imagen de la niña y de la imagen de la mujer, ¿no? ¿Con qué diferencia? Con que se ve que el blanco al que asiste ahora, porque hay que sentirse reconocido como donante, ¿no? Como hemos dicho que lo que se confunden son los medios con los fines, es el blanco el que se tiene que sentir reconocido con estos anuncios, no el negro. Así vemos, por ejemplo, como las mujeres blancas o incluso hombres blancos, ¿no? Son los que realizan la acción y muchas veces, como podéis ver aquí, se prioriza el logo de la ONG, ¿no? Porque digamos que es una estrategia publicitaria, al fin y al cabo, ¿no? Se busca mucho el contacto visual y en algunos casos, como podemos ver en la imagen que estoy aquí señalando con el cursor, aparece en primer plano, digamos, la mujer blanca y el otro aparece borroso, ¿no? Aparece, porque lo importante es que aparezca la mujer blanca, ¿no? Y es bastante curioso, ¿no? Un análisis que, bueno, siguiendo un poco con el análisis, ¿qué pasaba en los libros de texto? Evidentemente en los libros de texto había muchísimas imágenes sobre África, ¿no? Todas negativas, la verdad, la grandísima mayoría, excepcional, la gran negativa, hablan de refugiados, se habla de guerra, se habla de barbarie, también se intenta relacionar mucho con la prehistoria, con los grupos de cazadores recolectores, la falta de derechos humanos. Pero en el caso del asistencialismo, lo que veíamos es que se siguen con la misma lógica que en la ONG con una diferencia, y es que, claro, los libros de texto no tienen como propósito vender ni captar fondos, ¿no? Entonces no buscan, digamos, son unas imágenes mucho más crudas, ¿no? Como podemos ver la imagen primera que estoy aquí señalando, vemos una persona que mira como pidiendo ayuda, ahí está, la verdad, está siendo atendido por personas blancas, vemos el logo como se prima, vemos en la segunda imagen también cómo se prima el logo, sigue siendo unas personas blancas las que asisten. Aquí vemos en la imagen inferior, ¿no? Un cooperante que hasta parece que está en una situación, ¿no? De una relación bastante desigual de poder, ¿no? Parece que está vigilando una cola, ¿no? Junto al policía, ¿no? Vemos aquí en la fotografía de la derecha, ¿no? Un negro que no mira a la cámara, pero no hace falta, ¿no? Porque está pensando, bastante suerte ha tenido de llegar, ¿no? Está en un contexto, ¿no? En el que se habla de la inmigración irregular en España. Y también vemos como
esta imagen, ¿no? Que busca también ese contacto visual y que tiene muchísimo que ver con imágenes anteriores que hemos visto, ¿no? Sin embargo, aquí sí que es verdad que no se ve esa potencialidad, ¿no? De ayuda, de mejora, ¿no? En este caso. Y bueno, por último lo que vamos a hablar es que hay grandísimas similitudes tanto en la prensa como en la ONG y en y en los libros de texto. Cuando se habla de existencialismo, la verdad que son muy parecidas a las imágenes del libro de texto, salvo que no aparece esa potencialidad del blanco que ayuda, ¿no? El negro no se convierte en un ser feliz en potencia gracias a la ayuda del blanco, sino como no necesita vender, no aparece esa idea, ¿no? Se consolidan estigmas, se siguen consolidando los estigmas de la África de Pálida. Se utilizan imágenes tanto en la prensa como en la ONGD y en los libros de texto de niños y mujeres, ¿no? Pues como grupos vulnerables o minorías, ¿no? Minorizadas, en el sentido de que, aunque no sean minorías numéricamente minoritarias, son minorizadas, ¿no? Pues no tienen, digamos, un papel hegemónico en la sociedad. Y también se puede ver cómo prepondera la imagen en la figura del blanco, ¿no? Lo cual, pues bueno, es bastante, es bastante llamativo, ¿no? Y bueno, ya con esto acabamos. Espero que haya sido bueno, haya sido de vuestro interés y espero que no me haya ido del tiempo, mucho del tiempo. Muchas gracias por su atención y nada, hasta luego. Un abrazo.